tardes, bienvenidos a la presentación de Epopeyas de las comidas y las bebidas de Chile. Les agradecemos mucho su presencia. De parte del Fondo de Cultura Económica queremos agradecer mucho a Casa de América por brindarnos este espacio para presentar el libro. Y voy a hacer una breve introducción de los presentadores y del autor del libro que nos reúne, que es Pablo de Roca. No necesita mucha presentación, pero solo decir que nació en 1894 en la ciudad chilena de Lincantem, con el nombre de Carlos Díaz Loyola. Sus amigos lo bautizaron como el amigo Piedra, nombre que derivará de Roca. Fue director y fundador de diversas revistas como Numen, Agonal, Dínamo y Multitud. Participó en el movimiento anarquista y colaboró con el Frente Popular. En 1944, el presidente Juan Antonio Ríos lo nombró embajador cultural de Chile en América y el poeta inició un extenso viaje por 19 países del continente. En 1965 recibió el Premio Nacional de Literatura de Chile. Murió en 1968. Es considerado uno de los 4 grandes poetas de la poesía chilena, junto con Pablo Neruda, Vicente Huidobro y Gabriela Mistral. Y hoy contamos con la presencia de Carolina Sciolá, que es licenciada en Historia por la Universidad Católica de Chile y candidata a doctora en Historia por la Universidad de Salamanca. Ha participado en variadas investigaciones referentes a la historia de la alimentación y su relación con los temas de identidad cultural y la transmisión de saberes en el mundo gastronómico. Ella también es cocinera y ha combinado su actividad de historiadora e investigadora con el desarrollo de las actividades gastronómicas a distintos niveles, tanto como cocinera, asesora gastronómica o como docente en escuelas de gastronomía y conferenciante. Ha regentado su propio restaurante y se ha desempeñado en el ámbito privado y público con interesantes propuestas culinarias, recibiendo en España reconocimientos a su creatividad culinaria. Pertenece al movimiento Slow Food y es comentarista en la actualidad culinaria con entrevistas y notas sobre la cultura de la alimentación en Radio Canal Extremadura. Es autora de artículos y libros y recetarios, entre los que destaca su libro Historia de la alimentación en Chile, miradas y saberes de nuestra culinaria. Y Juan Pablo Mellado nació en Chile en 1979 y ha dedicado gran parte de su vida a la gastronomía y a difundir la cultura culinaria de su país por todo el mundo. Estudió cocina internacional en el Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica de Viña del Mar. Luego se fue perfeccionando en distintos institutos. En España fue parte del staff del reconocido y premiado restaurante del Bulli de Ferran Adrià. También ha sido profesor visitante en las escuelas Kendall College y Cordon Bleu de Chicago y en The International Culinary Center de Nueva York. Fue recetista y gestor del proyecto de reedición del libro Epopeyas de las comidas y las bebidas de Chile, que hoy nos reúne. Y actualmente es chef corporativo y profesor de la Escuela Internacional de Artes Culinarias y Servicios Culinari y tiene su programa de cocina tradicional chilena en el canal Gourmet, además que es autor de un libro de poesía editado aquí en España. Los dejo entonces con ellos. Hola, ¿cómo están? Qué bonito que haya tanta gente. La verdad es que los temas que están puestos en este libro son tan específicos que temíamos que no generaran tanto interés, pero estamos muy contentos por la afluencia y les agradecemos mucho que estén acá. Vamos a partir para, de alguna manera, meternos en el mundo del libro que vamos a presentar, leyendo un fragmento del poema, ¿bien? Este es un libro que tiene el poema original de Pablo de Roca, que escribió el año 49, y tiene intercaladas las recetas que él nombra en el poema, investigadas y escritas por quien les habla, y también tiene unas ilustraciones que, como podrán ver en el punto de afuera, son bastante ad hoc al tema y muy bonitas. Partimos con eso y luego Carolina va a leer el texto que preparó especialmente para la ocasión. Hermoso como vacuno joven es el canto de las ranas guisadas de entre perdices. La alta manta doñiguana es más preciosa que la pierna de la señora más preciosa, lo más precioso que existe, para embarcarse en un curanto bien servido.
El camarón del Huasco es rico, chorreando vino y sentimiento, como el choro de miel que se cosecha entre mujeres, entre cochayullos de Oceánica, entre laureles y vihuelas de Talcahuano, por el jugo de limón otoñal de los siglos, o como la olorosa empanada colchagüina que agranda de caldo la garganta y clama de horno, floreciendo los rodeos flor de durazno. ¿Y qué me dicen ustedes de un costillar de chancho con ajo picantísimo, asado en asador de maqui en junio, a las riberas del Peumo o la Patagua, o el boldo que resume la atmósfera dramática del atardecer lluvioso de Quirigüe o de Cauquenes, o de la guañaca en caldo de ganso, completamente talquino o licantenino de parentela? No, la codorniz asada a la parrilla se come lo mismo que se oye el martirio en las laderas aconcagüinas y la lisa frita en el Maule, en el que el pejerrey salta a la paila sagrada de gozo, completamente fino de río, enloquecido en la lancha maulina, mientras las niñas Carreño, como sufriendo, le hacen empeño a lo humano y a lo divino en la de gran antigüedad familiar vihuela. En Tutunquén se condimenta un valdiviano tan quemante que arrastra el trago muy largo y al cual, como a los porotos fiambres, se le alinea con limón y brote de cebolla de invierno, todo lo cual encima del mantel florece con tortillas de rescoldo y también las papas asadas y la castaña, como en Concepción, cuando se produce sopa de choros, o en Santiago chunchules o cocimientos del matadero a plena jornada invernal, o en Valparaíso choros, absolutamente choros, choros crudos o asados en brasa y de peumo. Sin embargo, no comamos la ostra en ese ambiente, en el que relumbran y descuellan los congrios caldillos, o flamea la bandera de un pipeño incomparable. Comámosla en el gran restaurante metropolitano, con generoso y navegado ámbar viejo de las cepas abuelas del Maipo. Comámosla tronando y brindando con el corazón de la tempestad. Si murieron, por ejemplo, sus relaciones y sus amistades de infancia y usted retorna a la provincia despavorida y funeral, arrincónese, solo en lo solo, cómase un caldillo de papas, que es lo más triste que existe y da más soledad al alma, y beba vinillo, no vino, el vinillo doloroso y aterrado que le darán a los que van a fusilar, los carceleros o el fraile infame que lo azotará con el crucifijo ensangrentado. Hasta ahí. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer la invitación de parte de Juan Pablo, de la editorial y de Casa de las Américas, por acoger un trozo tan sabroso de Chile, un trozo además tan amable, una cosa muy entrañable, y por darme la oportunidad de presentar esta reedición de un poema y de manos de aquí de un amigo, lo cual me llena mucho de alegría, y agradecer vuestra presencia. Yo, por un tema de formación profesional, soy historiadora, pero también soy cocinera, y tengo una preocupación por la comida tanto intelectual como práctica. Así que les quiero comentar un poco lo que significa para la persona, el historiador, este poema. Y quiero partir con una frase de un historiador norteamericano que vivió muchos años en Chile, que aún está vivo, un hippie de verdad, de California, ¿no? De los que han recorrido Estados Unidos en moto y se han ido a recorrer América Latina, que se llama Arnold Bauer. Ha respirado América Latina profundamente. Y tiene un libro que se dice Somos lo que compramos. Y dice, todo deriva de la producción de alimentos, el excedente de comida que hombres y mujeres producen a partir de la mejora de plantas o animales comestibles, o el uso que dan a nuevas herramientas y al trabajo intenso, permite a otras personas, como alfareros, guerreros, sacerdotes o profesores, practicar su oficio, sin que tengan que ensuciarse las manos con la tierra o preocuparse por saber de dónde provendrá la siguiente comida. Lorenzo Zabal, editor de la revista Litoral en el año 2006, realiza una edición monográfica dedicada a la poesía y la gastronomía, y nos recuerda que el lema de la primera gran exposición sobre arte y comida, Eat Art, en 1971 en Ámsterdam, decía:
Cuando todas las artes se hunden, el noble arte de la cocina permanece vivo. La relación entre poética y gastronomía es tan intensa como caprichosa, es tan antigua como novedosa, ya que conforme los tiempos cambian, los paladares modifican sus gustemas. Gustemas que se van retocando constantemente ante la necesidad apremiante de alimentarnos, van transformando el hambre y la gula en una expresión artística ejecutada por los pasionarios de la comida, los agradecidos de los dones, los sarcásticos que se burlan de los que comen con derroche o se lamentan de los apremiados que solo tienen mendrugos y anhelan llenar los buches con lo que se pueda mangar a riesgo de cualquier ocaso. Muchos han escrito poesía gastronómica, poesía a la carta, meditaciones gastropoéticas, soliloquios, abstracciones literarias o textos antipoéticos. Todas turbulencias internas que necesitan salir al texto para dejar constancia de sí mismo. ¿Hay algo más mundano que la comida cotidiana? ¿Siguen las palabras el mismo derrotero que el sabor y la evocación? Sin lugar a dudas, el hambre, como el amor, ha llenado páginas, ya constituido y deconstruido cuartillas con menor o mayor sabrosura, dependiendo de los talentos y la sensibilidad de los literatos. En el desarrollo de la disciplina histórica hay una necesidad constante, las fuentes, la existencia de documentos que respalden las afirmaciones que se realizan sobre los hechos del pasado. Pero cuando hablamos de cosas tan cotidianas, las necesidades del historiador son más profundas, ya que la vida diaria y las actividades nimias, por lo general, carecían de registros y se manifestaban a través de textos poco considerados y que hasta hace poco no eran objeto de estudio por parte de la disciplina histórica. Sin embargo, la apertura de las miradas de la historiografía y la valoración de fuentes no oficiales, más el apoyo interdisciplinar, han colaborado para refrescar las mentes de los historiadores antes sumidos en colosales legajos, principalmente de orden político. La historiografía positivista del siglo XIX y principios del siglo XX abordó el tema de la alimentación como un aspecto superfluo de la historia cultural. No obstante, el positivismo enunció algunos aspectos de la alimentación como complemento de los procesos políticos, ya que un aspecto común de los positivistas fue su forma de mirar la historia a partir de los grandes elementos constitutivos, donde la política y el Estado eran sin duda los principales. El desarrollo de la historiografía deberá entonces recorrer un largo camino para considerar elementos no políticos o para ver la propia política en función de un marco distinto del Estado y rescatar del pasado trozos de vida cotidiana. Después de la Segunda Guerra Mundial, Lucien Febvre y Marc Bloch anticiparon la importancia de una temática que en los años 60 llevaría a la valorización de la denominada cultura material. Fernand Braudel, el padre de la Escuela de los Anales, en base a sus estudios de historia económica, desarrolló nuevas líneas de investigación en su clásico Civilización material, economía y capitalismo, y en su parte dedicada a las estructuras de lo cotidiano, analizó el pasado con perspectivas tomadas de la antropología y la etnología histórica. Pero sin lugar a duda, el que marcó un antes y un después de esta nueva corriente de interpretación y puso a la comida en un lugar humano y literario fue Lévi-Strauss, con sus trilogías mitológicas, con lo crudo, lo cocido y lo podrido, donde plantea que la construcción de la cultura empieza cuando los homínidos empezamos a cocinar. Esta constelación de historiadores, antropólogos, etnólogos, arqueólogos, filólogos, filósofos y otros importantes, abro comillas, sabios de la academia, cierro comillas, abrieron una puerta que continuarían historiadores preocupados por el hombre y por el hambre, en un tiempo en que las teorías malthusianas amenazaban con matarnos a todos de inanición. El tiempo nos ha demostrado que no estaban tan equivocados. Ayer fue el día del pan, de la alimentación. Casi el 40% de la población actual morirá de hambre y desnutrición gracias a la crisis alimentaria provocada por la especulación. La antropología y la historia de la alimentación enfatizan sobre el tema de la alimentación, la comida y la gastronomía como un modo y un modelo de comprensión de los fenómenos culturales. Y en esta nueva dinámica ha entrado la literatura, la poesía, el rescate de la memoria, el folclore, la tradición oral, las fotografías o los documentos visuales y de audio, por mencionar solo algunos. Y es aquí, precisamente en este punto,
donde se imprime más valor aún a este poema remasterizado en una versión 2.0 gracias al trabajo de Juan Pablo Mellado. La epopeya de las comidas de Pablo de Roca entra fina y dulcemente en esta fresca fórmula de trabajo. Nos pone de forma vívida ante un recorrido audaz por la geografía culinaria chilena de mediados del siglo pasado. Nos remonta a tradiciones desaparecidas y recuperadas con el suave hilo de la poética procedentes de un tiempo mucho más lento que el actual. Nos une con la comida republicana asentada desde fines del siglo XVIII, que se desarrolla durante el siglo XIX y que se mantiene casi inmutable hasta la década del 70 del siglo pasado. Roca nos saca del centralismo santiaguino y nos pasea por localidades rurales con identidad culinaria y bautiza recetas con el apellido de los pueblos, las ciudades y de sus cocineros. Aplica sin saberlo el manido concepto de denominación de origen para referirse a sabores únicos ligados a terruños exclusivos. Pablo de Roca recoge una necesidad humana y poética ancestral. La primera referencia que tenemos de ella es incompleta y casi desaparecida. Arquestrato, griego, militar, poeta y viajero del siglo IV a.C., amigo y miembro de la pandilla de Pericles, compuso el poema llamado Gastronomía, Gastrología o Edipateia, que traducido literalmente es el buen convite y que también es conocido como el Tratado de los Placeres. Arquestrato se regocija describiendo las bondades del mar y de la tierra, el vino y los vinagres de Corinto, los pescados y los calamares del Egeo, los higos de Eseo, las uvas y los higos de Lesbos o los rábanos y las peras de la actual Sicilia, y se burla sin contemplación de la mala comida de los espartanos. La Edipateia es una obra que rescata el escritor y lingüista griego Ateneo de Naucratis, quien atribuye a Arquestrato los fundamentos de la cocina griega, desde el elogio al pan hasta las formas de servir la mesa y cómo deben presentarse los invitados. Ateneo nos cuenta que Arquestrato visitaba las cocinas de los lugares por los que viajaba para conocer por propia experiencia los más ricos productos, así como las técnicas culinarias de cada región. Aterrizamos toda esta tradición poético-culinaria en el confín del mundo, en la finis terrae chilensis, de los mapas y portulanos coloniales. Dejamos avanzar el tiempo. Pasa la colonia, pasa la independencia, pasan los gobiernos conservadores del siglo XIX y pasa lo que pasa una vez entrado el siglo XX. Chile se despluma en poesía con Neruda, con Gabriela Mistral, con Vicente Huidobro, Nicanor Parra y muchos más. Pablo de Roca se sube al carro de la victoria con su epopeya de las comidas y bebidas de Chile, con el subtítulo de Ensueño del infierno, que sin lugar a dudas hace alusión al pecado y al castigo de la gula que al que mismísimo Dante nos refiere. De Roca va retando a la geografía chilena con su documento poético, una cantera que nos pone delante una mesa larga, estrecha, donde confluyen ranas, perdices, curantos, camarones de huasco, choros, cochayullos, empanadas, costillar de chancho picante, guañaca, caldo de cabeza de chancho o de ganso, codorniz a la parrilla, lisa frita, pejerrey, chicha, pavos, aguardiente, vino, asado a la parrilla, arrodillados chilenos, longanizas, pébre, papas y prietas, para paladear cuando los chanchos parecen obispos y cuando los obispos parecen chanchos, para bajarla con guindado, con pantrucas, empanaditas fritas picantonas y sopaipillas, palomas torcasas y zorzales, al alero de las tortillas, las ayuyas, el vino en bota de los cazadores que huele a pólvora, el cauceo de patitas, el chacolí con naranjas amargas, la chupilca y el ajiaco, y la infaltable cabeza de chancho que debe coronar bodas, bautizos y velorios. Avanzamos recorriendo rincones como Huasco, Doñihue, Licantén, Talcahuano, Colchagua, Quirihue, Cauquenes, Aconcagua, el Valle del Maule, Rancagua, Pocoa, San Javier de Linares, Villalegre, Parral, Caleu, Bichuquén y Chillán, Codegua, Linderos o Valparaíso, solo para invitarnos a comer los choros a la parrilla, a tomar agüita de toronjil, pastel de choclo de verano, humitas o los venerados pollitos asados con espárragos de la Mercedita Sarregada. La relación actual entre la comida, la bebida, la economía y la sociedad está imbricada de conflicto. Nunca ha dejado de estarlo. Este neofeudalismo económico que nos oprime a trabajar para algunos y que nos deja comer para trabajar,
Se debate en el deseo intenso de la libertad y la sinrazón de las atrocidades alimentarias actuales y las no menos espeluznantes atrocidades gastronómicas de la moda fluctuante. Juan Pablo Mellado se devoró el poema y fue rescatando de entre los versos las preparaciones y puso a nuestra disposición las recetas bajo el concepto actual de comprender la gastronomía. Incluyó cantidades, tiempos, formuló el lenguaje correcto y adaptó con dinamismo contemporáneo variados sabores regionales. Con ello rescató del olvido, puso en valor y actualizó la agenda del sabor y los gustemas chilenos y reparó en términos y sabores que estaban programados para la extinción ante la arremetida de la comida contemporánea globalizada. Esto imprime identidad y cultura gastronómica a los pueblos, a las etnias, a los países, a los grupos. La transmisión de saberes culinarios es y seguirá siendo una forma de vivir y sobrevivir, un arma para mujeres y hombres que con la elaboración y venta de comida encuentran una forma de pagar su propia comida. Este poema largo y angosto como Chile, que tiene más de 60 años, y el reciente esfuerzo de Juan Pablo Mellado nos pone en la mesa sabores que creíamos perdidos, que queremos recuperar y que anhelamos transmitir. Gracias. Seguro que el poeta y este cocinero habrían sido grandes amigos. Muchas gracias. ¿Cuántos piropos me tiraste, oye? Como si hubiera inventado algo yo aquí. La verdad es que poco inventé, porque lo que hice finalmente, y con esto les cuento un poco cómo fue desarrollándose este proyecto, que nos puede dar el pie para hablar un poquito de cocina y cultura culinaria chilena. Básicamente lo que hice fue ir a las localidades que nombra Pablo de Roca en el poema. No a todas, porque ya ven que la lista es inmensa, y los que conocen Chile o lo ubican en el mapa sabrán que es el equivalente a ir desde Sicilia a Noruega, no sé, una cosa, son 4.000 kilómetros. Es inabarcable. Por lo tanto, me fui a la zona en donde Pablo de Roca nació y vivió y recorrió más tiempo en su vida. Y a pesar de que suene muy compleja la investigación culinaria de este poema, había que hacerlo lo más sencillo posible, y lo que hice fue hablar con las señoras que estaban vivas o tenían madres en el año 49 y cocinaban en el año 49, porque la intención era reproducir los recetarios tal y como se hacían en la época. ¿Bien? Hay dos cosas fundamentales en las recetas que están en el libro. Una es la reproducción de esa época, ¿bien? A pesar de que se exprese en un lenguaje contemporáneo y que se pongan las medidas, como se escriben las recetas actualmente, pero sí son las recetas como se hacían en ese tiempo. Y la otra cosa fundamental es que se respeta el nombre que le dio Pablo de Roca a estas recetas. La empanada chilena se llama empanada chilena o empanada de pino, pero Pablo de Roca la llama empanadita, fritita, picantoncita. Sí. Y yo no tenía por qué cambiar eso, no tenía por qué corregirlo y decirle, no, esto es empanada chilena y se hace al horno. Lo que hicimos finalmente fue escribir la empanadita, fritita y picantoncita roquiana, que él nombra, porque él la comió así. ¿Bien? Entonces es un recetario chileno / roqueano, digamos. ¿Bien? Esa fue la intención, y yo creo que de alguna manera se cumple. Y una cosa muy, muy curiosa y muy interesante de esta investigación en terreno fue algo que de alguna manera me hace sacar muchas conclusiones con respecto a qué es lo que identifica, qué es lo que distingue la cocina de un país en relación a las cocinas de otros países. Si yo les pregunto a ustedes qué identifica... ¿Hay algún chileno acá? 1, 2, 3, 4. Vale, ahí. ¿Qué identifica la cocina chilena de la peruana, o de la colombiana, o de la española? ¿Qué me contestarían? Una cosa. La papa es un producto, bien, el ají es otro producto. Ya. Siempre la respuesta tiene que ver con los productos, con las materias primas. El orégano, bien, pero ahí hay un aliño. Fíjense en lo siguiente. La papa, el tomate, los porotos o judías, como le llaman acá, el ají, los pimentones,
y el maíz o choclo son alimentos latinoamericanos, ¿verdad? Además el chocolate, el aguacate y una serie de otros, el café. Pero los 4 o 5 que yo les nombré al principio constituyen la materia prima de la dieta universal o occidental, por lo menos. ¿Bien? En Europa, la cocina está basada en estos ingredientes. Por lo tanto, cuando uno se pregunta qué diablos distingue la cocina chilena o la cocina argentina o la cocina española de la cocina de su vecino, y tiende a pensar inmediatamente que son los productos, yo les respondo que no pueden ser los productos, porque si no, si pensamos en el origen de la cocina italiana o española, desde el punto de vista de los productos, no existiría, porque cocinan con choclo, la polenta, tomate, la pomodoro, el gazpacho y cuántas millones de recetas que tienen acá con tomate, la papa, la patata, ¿qué harían los españoles sin la patata? No existe sin la patata. ¿Ah? Y el europeo sin la patata, a pesar de que al principio era una cocina, un alimento que se le daba a la gente que estaba en los asilos, para claro. que entrara, exactamente. Que se asimilara. Entonces, los productos, de alguna manera, yo creo que no constituyen ese elemento diferenciador. Podemos pensar, si no son los productos, serán las técnicas, tal vez. Yo les voy a dar un ejemplo puntual. En Sudamérica hay un plato precolombino que se repite en varios lados, que es choclo, que es la materia prima, molido, envuelto en hojas y cocido. ¿Bien? ¿Saben de qué estamos hablando, tamales, no? Tamales, tamalitos, hallacas, humitas. Así se llaman, desde México, envueltitos. En México tamales, en Perú tamalitos, en Venezuela hallacas y en Chile humitas. Y en Argentina también creo que se llaman humitas, ¿no? Sí. Bien, ahí hay una técnica. Coger choclo, molerlo, envolverlo en hojas y cocerlo. Y la técnica otra vez se va repitiendo. Entonces, ¿cómo diablos podemos decir esto que estoy probando se llama humita y es chileno o es mexicano y se llama tamal? Si no son los productos ni son las técnicas, yo estoy convencido de que son los aliños. Y por eso le ponía un tic mental a lo del orégano. Y en Chile se alinea de una manera distinta a cómo se alinea en España, cómo se alinea en México, cómo se alinea en Perú. Les voy a contar una anécdota muy breve. Hay un gran autor sobre temas culinarios en Chile que se llama Roberto Marín, que casualmente es... Escribe parte aquí del prólogo. Roberto Marín, no, ese es Augusto Menino. Augusto Roberto Marín es un gastroenterólogo sí. y opera, Sí. corta tripas, Sí. que es bien... Está muy mayor el pobre, Sí. pero es paradójico que se dedique al mundo culinario y a la vez recorte ahí. Claro. Este hombre vivió en Venezuela, en Caracas, durante mucho tiempo. Bien, no sé si exiliado, no sé en qué circunstancias. Y recibió una vez a un amigo chileno también que vivía en Rusia. Ninguno de los dos había venido a Chile durante los últimos 10 años, en los 80 era esto. Roberto Marín tenía una nana, como le decimos en Chile, una persona que trabajaba con él, una mujer que era chilena. Entonces, cuando viene su amigo, le dice a la nana, oiga, Rosita, cocínese algo para que recibamos a mi amigo acá. Y Rosita hace una carnecita al jugo con arroz. Carnecita al jugo con arroz, carne guisada con arroz, es algo que podríamos comer acá, en Rusia, en Venezuela, en Francia. Probablemente proviene de Francia el guiso, el estofar. Y cuando están reunidos los amigos en el living de la casa y la Rosita está cocinando en la cocina, el amigo de Roberto Marín, que venía de Rusia, empieza a oler, a ponerse nervioso, a ponerse inquieto. Luego pasan a la mesa y come con fruición el plato en 5 bocados y termina llorando. Y le dice a Roberto, viejo, weón, ¿qué le pusiste a este plato que me trasladaste a Chile y me emocionaste, weón? ¿Cómo lo hiciste? Y el viejo le dice, no sé, weón, le dije a la Juanita o la Rosita, como se llame, que cocinara lo que había, a la suerte de la olla, le dijo. Y se quedó dando vueltas en la cabeza este tema, Roberto, y una semana después va a la cocina y le dice, oiga, Rosita, ¿qué chucha le puso a la carnecita que este hombre se puso a llorar como un niño? Y la vieja lo mira y le dice, lo de siempre, pues, don Roberto, orégano, comino, ají de color y ajo. Y al viejo le hace un clic tremendo, porque se acuerda de que en la despensa de su madre siempre habían 4 o 5 sobrecitos que eran orégano, comino, ají de color y ajo en polvo. Ojo, que en Chile se usa bastante. Y cuando yo leía esta anécdota decía,
evidentemente, a mí me pasó lo mismo. Recordaba la despensa de mi mamá y había este Tupperware con 5 sobrecitos y siempre eran los mismos. Orégano, comino, ají de color, que es lo que corresponde, acá se llama pimentón dulce. Herencia española, absolutamente. Y ajo. Y además, en la casa de mi abuela había lo mismo, en la casa de los papás y los abuelos de mis amigos lo mismo. Y había un quinto sobrecito, que se llama aliño completo, que es algo que en Chile se usa muchísimo. La negrita. La negrita. Que muchos chilenos creían que era peruano, imagínate. ¿Ah? Siempre creemos que lo rico es de afuera. Bien, la cosa es que cuando entendí esto, fui a la cocina, levanté el sobrecito de aliño completo, lo di vuelta y los ingredientes eran orégano, comino, ají de color y ajo. Ese es un aliño que se usa para las carnes, específicamente de chancho, en la zona central de Chile. Para el arrollado, para el pernil, para el costillar aliñado y una serie de otros platos. Y constituye un lenguaje culinario en sí mismo. Y eso es lo que distingue, eso es lo que puede hacer llorar a un tipo que vive en Rusia, que cocina en Venezuela con ingredientes encontrados y comprados en Venezuela, si es que una persona lo cocina a la chilena. Sí. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Yo creo que está ahí la diferencia, eso es lo que distingue. Y esos aliños no son los únicos que se usan en Chile. En la costa se aliña con limón, cilantro y sal, y no con cebolla morada, ni ajinomoto, ni rocoto, como se hace en Perú. Ni con ketchup, como se hace, a todo esto le agregan ketchup además los ecuatorianos, y en México le agregarán un chile distinto. Entonces, esa configuración de aliños, de cosas que le pones, lo que haces con la materia prima, no desde el punto de vista técnico, sino de aliñar, es lo que distingue la cocina de un país en relación a la de otra. Bien, y a mí me pasó que en la investigación de esto, llego donde las señoras, fui a Licantén. Licantén es el pueblo natal de este tipo, que es un pueblo de 4 cuadras, que no tiene restaurantes. ¿Vale? Entonces era complicado llegar y preguntarle a las cocineras locales porque básicamente no existían. Entonces me pongo a tocar puertas en las casas hasta que encontraba a las señoras que por su edad me parecieran que tenían algo que ver, algo que decir con respecto a lo que se cocinaba en el año 49. Y les pedía permiso, pasábamos a la parte de atrás en donde siempre había un parrón y estaban las hijas solteronas tejiendo. Esto es el año 2011 o 2010, pero estábamos en el pasado, absolutamente, en un pueblo perdido de Chile. Y conversábamos sobre cocina. Yo estaba averiguando específicamente sobre la chanfaina licantenina. Bien. Y estuve con 5 o 6 señoras de estas y todas en un momento dado llegaban al momento de aliñar y me decían, bueno, le pone la zanahoria, le pone la cebolla y aliña. Vale, aliño, está bien. Me iba a la casa al lado y la señora de vuelta. Y ahí cuando le pone siempre variaba, la zanahoria se iba, llegaban las arvejas, llegaba la cebolla, no sé qué, pero en un momento me decía, y ahí aliña. Chuta, ya, la tercera. Y cuando le ponga la cebollita, aliña. Pero señora, aliño, ¿pero con qué? Por favor, explíqueme qué diablos le pongo. Y la vieja me mira como si yo fuera un imbécil y me dice, con orégano, comino, ají de color y ajo, pues, mijito. ¿Con qué más? Y ahí me cerró el círculo de la anécdota de Marín, y ahí entendí que efectivamente son los aliños y no otra cosa lo que hace que las cosas cambien. Bueno, la modestia de Juan Pablo en decir que él había hecho básicamente reescribir la receta, mucha modestia de Juan Pablo, porque eso tiene mucha trascendencia cuando nosotros queremos recuperar sabores, rescatar, hacer esta especie de antropología, ¿no? Antropología histórica. Necesitamos personajes que hagan estos trabajos. Necesitamos gente que vaya y que pregunte, que rescate, que encuentre los documentos y que lo escriba, porque cuando no se ponen por escrito, normalmente se pierde. Y muchas de las tradiciones culinarias fueron transmitidas básicamente por método oral. Muchas mujeres no sabían escribir antaño, era un mundo vedado, y la transmisión de los saberes culinarios era básicamente por transmisión oral. Hay un cambio de prisma en el siglo XIX. Y cuando además estos sabores, este pequeño regionalismo culinario que rescata el poema de Pablo de Roca, pone los lugares y pone los nombres, estaba haciendo un trabajo incalculable. El hecho de poder ir y reconocer y entrevistar a la gente
que está viva y que ha hecho estos platos y que los reconoce como tal. Y además los reconoce como parte de su identidad culinaria. Es decir, ellos viajan y cuando uno viaja con algo más que ropa en la maleta, viaja con estos sabores. Cuando ante tu gran pregunta de qué define la identidad culinaria chilena... Perdón, entre paréntesis, es completamente discutible. Yo te cuento esto en base a lo que yo pienso por mi experiencia. Yo creo que hay una sumatoria muy grande de cosas. Es decir, yo creo que si uno le pregunta a los chilenos que vivimos en el extranjero qué es lo que más echa de menos de Chile, te va a decir una marraqueta, el pan. Sí, es decir, una yuya, un pan que no encontramos en ninguna otra parte. ¿Por qué? Porque tiene grasa, porque tiene manteca, porque está cocinado de tal forma. En fin, es lo que nos acompañó en nuestra infancia. En fin, son miles de respuestas y lo mismo le pasa a un español que está afuera y añora la tortilla de patata de su madre, las croquetas, el cocido, los garbanzos de su pueblo, las verduras, las frutas, los sabores, el pan con chocolate. Es decir, yo creo que los españoles tienen un tema con las meriendas de pan con chocolate tan fuerte como el que nosotros podemos tener con los panqueques. Con el pan con palta. Con el pan con palta, los panqueques con manjar. Claro. ¿Me entiendes? Que son tortitas con dulce de leche. Esa es la traducción, ¿no? Uno viaja con esa maleta de sabores y los va transmitiendo y los va buscando. Es un gesto muy inconsciente, ¿no? Y quizás es el que exista una comunidad de personas con esos mismos sabores, con esas mismas nostalgias, con ese mismo arraigo, con esa misma comprensión de su hambre, de lo que significa saciarse y sentirse feliz cuando algo está rico, cuando algo lo devoras. Yo creo que eso es lo que define la identidad culinaria. Puede ser un montón de especias, puede ser una forma de preparación, puede ser unos ingredientes, pueden ser recetas, puede ser todo lo que configura la cocina, pero son las personas las que, en la medida que tienen conciencia de su identidad culinaria, son las que definen en sí la identidad culinaria de un país. Es decir, para los españoles no hay nada más sagrado que el jamón, y el jamón está en la fiesta y está en el acontecimiento importante. Es un gesto noble regalar un jamón, y recibir un jamón es un gesto de halago. Y lo saben como tal, y lo entienden, y no conciben una fiesta donde no haya un jamón bien puesto y bien cortado. Y bien cortado, ¿no? Entonces, claro, y si pudieran viajar con la tortilla de patata y con el jamón, lo harían, porque como en España no se come en ninguna parte, claro. Como en España no se vive en ninguna parte, y esa es su identidad culinaria, ese amor por el terruño, por el cocido, por los sabores de su madre, de su abuela, de sus tías, de sus casas, los olores de la fritanga española que está omnipresente por todos lados, ¿no? Desde la leche frita a las croquetas, desde las gambas en gabardina a cualquier otro rebozado, de los el bocadillo de calamares, ¿no? Es decir, para mí, cuando yo venía a España hace algunos años atrás y volví a Chile, yo olía mis chaquetas de los bares y olían a humo y a fritanga y decía, España, ¿cómo la echo de menos? Eso era. Bueno, cuando vengo a Madrid, que he tenido la suerte de ir los últimos 3 años, una vez al año, una de las primeras cosas que hago es ir a comerme un bocata de calamares a Atocha, al frente. Son rituales sagrados. Y si no tiene el hilo ese que hay que tirarlo, no es de... ¿ah? Claro, congelado. Claro. Son ritos sagrados a los cuales uno confluye cotidianamente, y confluye para saciar el hambre, pero también por saciar una nostalgia que tiene que ver no solo con el llenarse la boca y comer, porque por comer podemos comprar un triángulo de esos que vienen en un sachet y pasamos el hambre, pero realmente nos hace feliz la evocación de nuestros sabores. Y cuando tomamos conciencia de eso, literalmente estamos construyendo identidad culinaria. Claro. Lo que pasa es que ahí hay un ejemplo demasiado importante, porque España... A ver, yo estoy demasiado feliz con haber venido a presentar este libro acá, porque yo de alguna manera aprendí a amar la cocina en España. Después me di cuenta que yo ya la amaba desde chico en mi casa, porque yo soy de Colchagua, desde una parte del campo. Del Chile profundo, ¿eh? Del Chile... Porque para quien no conozca Chile, claro, este es del Chile profundo. Tal cual. Un paleto, dicen acá, ¿no? Un poquito. Un guaso. Un guaso en Chile.
Y mis tías cocinaban como se cocinaba antes y como se sigue cocinando en el campo chileno, respetando las temporadas, con pastel de choclo en el verano, con humitas en el verano. Comida estacional. No comíamos tomate en invierno, que era un disparate. No había. Porque es un disparate en todo el mundo. Y harto poroto con riendas en el invierno. Y yo comía eso a diario, pero no inconscientemente, no me daba cuenta. Luego de vivir acá en España y la locución que acabáis de hacer tú, no tanto el texto, sino el entusiasmo con el que lo dijiste, nos habla de que España efectivamente provoca ese entusiasmo en la gente que empieza a conocer un poco su cocina. Y yo te voy a contar una cosa muy especial. Yo terminé de estudiar en Chile, me vine acá y trabajé como cocinero por primera vez acá. ¿Bien? Como todo el mundo, al principio tuve un jefe filipino que era el jefe de partidas que me hablaba en tagalo y yo no entendía nada y trabajaba 40 horas al día. Y bueno, una locura. Pero después terminé trabajando en un restaurante con Fernando, que está presente acá, que es un compañero cocinero español al que yo admiro mucho y que se dio una cosa mágica, porque había gente que había trabajado en muchos restaurantes muy, muy buenos de España, con Berazategui, algunos venían de Arsac, etc. Esto en medio de la vanguardia, de la ebullición de la vanguardia española. Pero pura espuma. No, fíjate, ese es el detalle importante. ¿Sabes por qué? Porque a mí lo que me sorprendió, y esto me di cuenta 2 años después de haber vuelto a vivir en Chile, yo recordaba trataba de sacar en claro qué había aprendido de España. Y a pesar de que estuviéramos todos pendientes de lo que hacía Fernando Adrià y compañía, y aprendiendo las técnicas, y haciendo espumitas, y haciendo cosas, de lo que se discutía en la cocina era de cuál es la mejor tortilla de patatas, la de tu mamá o la de mi mamá. Imposible poner de acuerdo dos. Y no los ibas a poner de acuerdo nunca jamás. Claro. Oye, y en los cocineros no se medían entre Fernando y Dani, o el viejo, ¿cómo se llamaba el viejo que trabajaba con nosotros? Ramiro, que era un viejo que hacía unas lentejas impresionantes, pero que era un desordenado aquello. Las discusiones, como se medía el cocinero, no era porque montara el plato lindo y le pusiera la espuma. Era cuando tenía que hacer la cocina al personal y le tocaba hacer lentejas. Tiritaban. La comida de familia. La comida de familia. Tiritaban. Porque, ¿o no? ¿Y quién salía desprestigiado? El que le ponía su toque especial, le ponía anís. Ese era un loco. En cambio, a Fernandito le ponía su choricito, su sofrito, no sé qué, y eran unas cosas... Su buen trozo de panceta, claro, exactamente. Y todos felices. Y el agua justa, ¿sabes lo que te digo? Entonces, de eso se trata. Eso es lo que yo aprendí aquí, que el joven cocinero español, por la herencia de lo que comió en su casa toda la vida y por el ambiente en el que se formó, ama su tradición. Sí. Y yo no me fui a Chile a poner un bar de tapas, porque me parecía absurdo. Yo me fui a Chile a investigar qué diablos era el equivalente a esa tradición maravillosa española allá. Y este libro es resultado de ese aprendizaje profundo que tuve acá en España, de cómo hay que amar la tradición y presentarla al mismo pueblo y al exterior.